Miedo a triunfar. Es usual que en todo deporte el miedo al éxito sabotea a deportistas en sus carreras deportivas en general, y específicamente en los momentos importantes y decisivos para lograr sus objetivos y el éxito en su disciplina, cuando estos han demostrado grandes condiciones. ¿Por qué existe ese miedo a ganar? En el deporte, hay toda una serie de miedos, a perder, a lesionarse, a quedar mal, etc., que persiguen y pueden incluso hasta atormentar al deportista. A esos miedos ya conocidos se suma otro, el miedo al triunfo. Sí, aunque muchos no puedan creerlo, existe el miedo al éxito. ¿Por qué el miedo a ganar? Porque trae consigo toda una serie de cambios que muchas veces el deportista puede no estar dispuesto a sobrellevar. Estos cambios incluyen nuevas cargas, presiones y responsabilidades. El éxito trae también consigo cambios sociales, en el entorno, con los amigos, en las relaciones con las mujeres, incluso con la familia y entrenadores. El éxito implica un nuevo estatus, por lo tanto, mayor responsabilidad y seriedad en el trabajo, lo que ocasiona incremento de estrés para el atleta. La responsabilidad de volver a demostrar que es bueno o el mejor, teniendo a los demás tratando de vencer. Muchas veces es más fácil permanecer en el mismo nivel para mantener equilibrio y quedarse en el lugar en que se encuentra para sentirse cómodo considerando que es el lugar que le corresponde, por costumbre. Esto tiene su explicación en raíces inconscientes, aunque también puede darse por aspectos más conscientes. El miedo a ganar es una situación compleja que se presenta una y otra vez en el deporte y en la vida. Freud ya hablaba de esto hace muchos años en un artículo llamado "Los que fracasan al triunfar". Esta idea es discutida cuando se plantea, es resistida por el público en general, entrenadores y deportistas. Ellos dicen, ¿cómo alguien puede tener miedo a ganar? Tendrás miedo a perder, pero a ganar. Definición. Nikefobia, succesfobia, significa literalmente miedo a la victoria, fenómeno por el cual el atleta rinde más en entrenamiento que en la competición, falta sistemáticamente a los eventos deportivos más importantes y falla cuando está a punto de conseguir una victoria casi segura. Esta definición nos indica que el deportista o equipos fallan en los momentos importantes de definición, en las situaciones que tienen que demostrar y dar lo mejor de sí, caen, se equivocan, pierden, no rinden adecuadamente o no dan la talla para la situación. A las personas en general, con algunas excepciones, les cuesta aceptar esta realidad, por eso se tratará de ahondar un poco en este tema que nos parece fascinante. La existencia del miedo al éxito se ha observado en el deporte mundial. Esto sucede desde las etapas formativas, hasta los más altos niveles competitivos. Aquí tienes la lección mental de confiar o desconfiar de ti, de tu vida y de los demás. La confianza conlleva la entrega, es decir, el permitir y asumir todos los resultados, todas las emociones y todas las posibilidades, también perder, sufrir, fallar. Con la confianza no pones resistencia a la esencia de las cosas y estás en un grado máximo de aprobación y haciéndote responsable de todos los resultados en tu vida y sus consecuencias. La desconfianza te lleva a querer controlar y manipular, a eliminar y controlar que en tu vida no ocurran determinados resultados y que no existan todas las posibilidades. Esto te lleva a una vida de tensión, reprimida y en el fondo apagada y contenida en vez de una vida con entusiasmo, divertida, tranquila y más feliz. Con la confianza máxima en ti mismo y en tu vida permites entregarte y jugar el juego con todas las consecuencias. Los mayores logros no tienen nada que ver con el ego y el control, sino con la entrega, pasión y compromiso total para cumplir todas las condiciones que el resultado requiere con plena confianza en sí mismo y en los demás. Estos consejos son para dar consuelo para todos aquellos que estén pasando por esta situación. Si te sientes que el miedo te anula en la vida y sientes que no puedes manejarlo, no dudes en recurrir a los profesionales de la salud. Si te gustó este video, no dudes en darle like, suscribirte y compartir con aquellos que piensen que les sería de ayuda. No duden de sugerirnos temas que les gustaría que tratáramos. Gracias por ver este video.